Le voy a mostrar, pues. Cebollas. La aloe, ¿eso es qué? Cebolla. Muéstrame bien. Ah, aloe, sí, vea, la penca de sábila. Cebollas. Ajá. Gallinas canzonas. Maticas de medicinales, vea. Toronjil. Este es orégano. Por aquí tengo jengibre. Por aquí tengo una del azúcar. ¿Sí, mire? Mire para el que no conozca el jengibre, vea. Ay, yo quiero sembrar, y no sé cómo se siembra, doña Ortiz, el jengibre. Yo les enseño. Eso. Y mire que mis gallinas sí ponen huevitos. Y porque si no, pasan cocho. Mis huevitos, porque no, ya saben que me las como. Ahí hay un huevo azul, ¿o me pareció? Sí, de la chila. Gallinita negra. Bueno, ojos azules. Hacía, pero años no veía yo esos huevos azules. Ah, para que. Y aquí tengo también unas maticas de. Y abono para las cebollas. Y mis mascotas. Ay, no, ¿qué es eso tan hermoso? Dígale holas. Ya les mostré mi huertica. Bueno, siguiente. ¿Quién sigue? Doña Ofelia, muchas gracias. Está espectacular tu huerta. Muchas gracias a ustedes. Para que vea que uno en cualquier pedacito, en cualquier métrico, usted hace lo que usted quiere. Precisamente, de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Hay que aprovechar lo que usted tiene. Esto en la ciudad, uno puede tener una huerta también. Obviamente tiene que ser allá en el campo, una finca, para poder montar una huerta, sino que cualquier espacio se puede montar. Ah, no, usted no tiene. Yo no tengo megafón prendido. No, no lo tiene. Y mi hija me escuchó aquí porque. Pero porque usted lo tiene ahí, hermano. ¿Cómo me salgo, papi? Doña Janet, ¿usted quiere mostrar la suya? Ponga la cámara. La mía la tengo muy lejos de acá. Ah, le entendí que estaba haciendo. No, mentira, estoy acá en Orfilia. Me tocaría ir al chuzo mío. Ya, no escuchan. Ya. A la huerta Ah, mía. no, sí. Pero yo necesito escucharlos a... Muy bien, si alguien más tiene de pronto por ahí la huerta a la mano, que nos quiera de pronto mostrar, sabemos que estamos en este espacio precisamente para eso, para hablar un poquito de las huertas, de la seguridad alimentaria y por qué comemos lo que comemos. Entonces, si alguien más nos quiere mostrar de pronto qué huerta tiene, qué tiene sembrado ahí en el patio de la casa o ahí cerquita, lo puede hacer. Mientras permitimos que otras personas que están pendientes de conectarse lo vayan haciendo. Y no sé si Federico o Yorle, o vamos haciendo por acá el listadito de las personas que están ya conectadas, para ir mirando como quiénes asistieron, para tener ahí como el listado. No sé si de pronto Fede tiene allá el datico. A ver, yo estoy tomando acá la firma de los que están en el aula segura. Ah, bueno, listo. Aquí aparecen conectados doña Ofelia,
doña Janet, doña Marta. Y ya. Yorladi, recuerde que yo estoy con don Luis Alberto Osorno para que sepa de una vez y me lo Eso, tenga en cuenta. y con don Luis Alberto. Ajá, es correcto. ¿Alguien más? Laura, ¿Quién más está conectado acá? Pues los de Fede les toma ya como la notica. Pero entonces los que están por acá, por este medio, que nos conversen para mirar quién más está, porque sé que hay algunos que de pronto están juntos en la casa, así como doña Marta y otras personas. Entonces, para que me cuenten, porfa, para poder tenerlos aquí en la asistencia. Tenemos a doña Arfilia, doña Janet Zapata, doña Marta, Luis Alberto Osorno. ¿Quién más está por ahí? Ya, yo creo que esos son unas personas en el chat que me están diciendo que están intentando ingresar. Entonces, arrancamos en 2 minuticos con los que estén, y ya los que vayan llegando después de eso, entonces se pondrán al día o mirarán de pronto la repetición para tener como consecuencia con ustedes que llegaron de pronto puntuales. ¿Listo? Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Yo creo que podemos ir iniciando. Federico me confirma. A ver, podemos ir empezando. Tenemos 10 personas en el aula segura. Listo, muy bien. Por acá tenemos como otras 5 o 6 conectadas por este otro espacio, y ya miraremos la forma entonces de replicar la información. Muy bien, entonces, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este espacio en el que vamos a hablar todo el tema de la seguridad alimentaria y las huertas. Recuerden que este es un espacio en el que vamos a construir juntos, en el que vamos a tratar de tener como una orientación y vamos a identificar cuáles son como esas necesidades o esas posibilidades que tenemos para poder crear una huerta casera.
porque no es simplemente, ay, voy a armar una huerta y ya, sino que hay unos requisitos, hay algunas cosas que debemos hacer y que debemos tener como pendiente para poder realizar este tipo de actividades. Entonces, les recuerdo que estamos en el programa de la Alianza para el Desarrollo Colectivo AFI Antioquia. Mi nombre es Faber Bolívar y soy el asesor psicosocial del territorio del Prodigio. Nos acompañan Yorleni Salazar, que es la comunicadora, y Federico Barros, que es el asesor agroambiental. Agroambiental y de generación de ingresos también. Tiene dos responsabilidades muy importantes. Bueno, como les venía diciendo, el día de hoy vamos a trabajar entonces con este tema de la seguridad alimentaria. Las preguntas, las duditas que vayan teniendo y enseguida les voy a pedir pues como su participación. Yo creo que pueden por medio del chat y Yorleni nos va contando o pueden abrir su micrófono y vamos conversando, que esta es la idea, que podamos ir conversando. Entonces, ahora inicialmente vamos a hablar de este primer tema. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros a estar en el tema de la alimentación? ¿Por qué comemos y por qué comemos lo que comemos? O sea, ¿por qué no comemos otra cosa diferente? Entonces, me gustaría que de las personas que están conectadas en este momento me puedan decir por qué comen. O sea, la gente por qué come y por qué comemos lo que comemos y no otras cosas. Entonces, los quiero escuchar, quiero que me cuenten por qué comemos esto y no otras cosas. Anímense a conversar, pues que si no nos quedamos aquí hablando yo solo y se me aburren, se me duermen. Entonces, me gustaría que me cuenten por qué creen que comemos, por qué se da eso. ¿Por qué se da eso? Le cuento. Hola. Se da porque sentimos la necesidad, hambre. Se da porque sentimos la necesidad, hambre. Muy bien, doña Orfilia. Entonces, surge esta teoría de que comemos porque tenemos la necesidad o porque es una necesidad y porque sentimos algo fisiológico que es el hambre. ¿Quién más me dice por qué comemos? Comemos porque el cuerpo nos pide alimento a diario, entonces Porque por el eso cuerpo nos pide el comemos. alimento diariamente. Muy bien. ¿Alguien más para cerrar que nos cuente? Alguien del aula segura y más de 10 personas, imposible. Alguien de las 10 personas que hay en el aula segura. Mientras tanto, yo como porque me encanta probar sabores diferentes, me encanta el dulce, postres, me encanta el quesillo del Prodigio, me encanta comer mucho. Muy bien, Yorle. Ya hiciste la cuña ahí también a uno de los productos y continuamos con la segunda pregunta. ¿Por qué come? Es que comer es una necesidad primero y si no comemos tampoco tenemos energía. Muy bien. Me imagino que esa nos viene del aula. Entonces, comemos porque es una necesidad y también porque nos da energía. Muy bien. ¿Y por qué comemos lo que tenemos ahí como, o sea, por qué comemos quesillo, por qué comemos carne, por qué comemos pasta, por qué comemos arroz, frijoles con chicharrón y tajadita maduro de arroz? ¿Por qué comemos eso y no otras cosas diferentes? ¿Ustedes qué creen?
A ver, ¿te puedo ayudar? ¿Les puedo ayudar? Claro. Buenas tardes. Creo que el tema de los hábitos alimenticios viene mucho de la cultura, ¿cierto? De cómo nos habitúan, cómo nos enseñan desde que empezamos pues nuestro proceso de desarrollo. Ya nuestras mamás más o menos nos van inculcando unos hábitos y eso va determinando como los hábitos en toda tu vida. Por ejemplo, usted sabe que por lo general acá en Colombia se come mucha harina y ya uno va viendo que con el tiempo se va engordando, se va subiendo de peso, entonces ya cuando empieza uno a hacerse el control, muchas personas, incluyo yo ahí, ya empezamos a cambiar los hábitos alimenticios porque ya sentimos que lo que comemos no nos está aportando tanta energía, sino antes más bien se va convirtiendo en grasa. Entonces ya le toca a uno hacer que un cambio de hábitos. Muchas veces, a veces nos toca a la fuerza, otros porque se sienten bien, otros para poder rebajar esos kilitos de más. Pero uno va adaptando eso como al tema cultural, pienso yo acá. Muy bien, Luisa, muchas gracias por ese aporte. Luisa y las personas que han hablado tienen toda la razón. Nosotros nos alimentamos, comemos los productos que tenemos en parte por lo cultural y en parte también por la cercanía. Yo quiero que miremos acá un momentico esta imagen y identifiquemos cada uno de los detalles que nos muestra. Aquí podemos ver en la parte, lo vamos a mirar de izquierda a derecha, entonces vemos como una especie de selva o de bosque. Me confirman si lo están viendo. Acá en esta parte de aquí, ¿sí se alcanza a ver ahí? Sí, sí lo estoy viendo. Muy bien, entonces tenemos acá como todo lo que es la naturaleza. Más abajo empezamos a ver que la intervención de los seres humanos. Esa intervención se ha hecho a través de cultivos. Yo les cuento que no siempre los seres humanos cultivaron la tierra o aprovecharon esa parte de sembrar y poder comer estos alimentos. Antes de sembrar, eso dicen que fue hace más o menos 10.000, 15.000 años, hay unos que dicen que incluso hasta hace 20.000 años hubo asentamientos de personas que ya empezaban a sembrar, sobre todo algunos granos que se podían dar cuenta que crecían fácilmente o rápidamente, y ellos a medida que iban pasando por esos caminos o por esos lados, vieron que crecían las mismas semillas que ellos botaban. Entonces se estabilizaron, se estancaron. ¿Por qué? Porque ya no estaba la primera forma en la que ellos hasta ese momento se habían alimentado, que era la cacería, principalmente la cacería y la recolección de frutos y de granos y de otras cosas. Entonces, al ver que ya no pueden estar abarcando tanto territorio para poder cazar y que los frutos que alcanzaban a recoger eran de temporada y no los podían guardar porque sabemos bien que los frutos se dañan, entonces se establecieron y tuvieron que utilizar la agricultura, la siembra, para poder subsistir. Entonces, aquí hay una primera parte importante sobre esta, por qué comemos lo que comemos, y si ustedes lo han dicho, por necesidad. Si no comemos, nos morimos. La alimentación es una necesidad. Bueno, tenemos entonces por acá las fuentes de agua, tenemos las montañas, más a la izquierda ya tenemos entonces los productos que fueron de lo primero que se pudo cosechar y consumir y que hoy en día todavía lo seguimos consumiendo. Tenemos a esta mujer acá hermosa representando pues el primer alimento que todo ser humano recibe, que es esa leche materna, la primera vacuna que también lo nombran algunas personas, y tenemos diferentes frutas, legumbres, verduras, ahí tenemos cacao, llama, banano, piña, el maíz, que es tan importante en nuestra cultura, y por acá tenemos trigo, frijol, y esto negro no sé qué será, pero bueno, ahí está, por ese chocolate que también lo tenemos ahí en el prodigio.
Bueno, ¿cuál es la importancia de entender por qué comemos lo que comemos? Porque si no entendemos para qué nos estamos alimentando, entonces, ¿qué sentido tiene uno tener una huerta en la casa, cierto? Pues, si eso no me trae ningún beneficio, eso no me trae ningún bien, ¿yo para qué voy a hacer una huerta en la casa? Entonces, la primera reflexión la primera, eh, ¿cómo se llama? Eh, el primer acuerdo al que podemos llegar el día de hoy, la primera conclusión es que es una necesidad alimentarnos. Ahorita más adelante vamos a hablar, bueno, entonces, si es una necesidad, ¿cómo nos estamos alimentando? Que eso ya viene en el tercer, ¿para qué comemos? Pero les quiero contar aquí, someramente, algunos conceptos importantes. Quiero que me digan si me siguen, si se escucha bien, si estamos claros hasta ahí. Algunos conceptos importantes sobre esta, qué es la seguridad alimentaria. A mí siempre me gusta definir los conceptos. Entonces, ¿qué es seguridad? ¿Quién me dice ahí brevemente? Puede ser por el chat o abren el micrófono. Yo creo que es más rápido abrir el micrófono y me cuentan para ustedes qué quiere decir la palabra seguridad. Que quiero hablar, no escucha. ¿Sí se escucha, Faber? Sí, duro. No sé si nos escucha. Dime, dime. Bueno, yo voy a hablar, Faber. Sí. Seguridad alimentaria para mí es tener los No, alimentos. pero espera, primero, ¿qué es la palabra seguridad? O sea, ¿qué quiere decir seguridad? Confiable, dice Mónica. Algo confiable. Ah, ¿qué más es seguridad? ¿Qué más nos han dicho? Ay, la seguridad, seguridad. Ahora que estamos hablando de todo esto de bioseguridad, ¿qué será esa palabra? Seguridad, ¿qué quiere decir? ¿De dónde viene? Sentirse bien, dicen también aquí. Sentirse bien. Muy bien, ¿qué más? Alimentos desinfectados. Alimentos desinfectados o inocuos, muy bien. Bueno, ¿qué más? Cuidado. Algo fuera de peligro, dice Blanca. Ajá, la seguridad fuera de peligro y el cuidado también tiene que ver con la seguridad. También le voy a decir, la seguridad es la seguridad que usted está haciendo para que comerse esa comida, si le alimenta o no le alimenta. O sea, como la nutrición. Eso es como la nutrición que usted va a dar en su vida, es como el alimento balanceado. Bien. Que sí tiene nutrientes, calorías, carbohidratos, todas esas cosas. Eso para mí es como algo balanceado, no sé. Muy bien. Bueno, recuerden que estamos acá tratando de definir, y todos y todas tienen razón en lo que es seguridad. La seguridad, como alguien dijo por allá, tiene que ver con este asunto de la ausencia de riesgo o la confianza que nos genera algo o alguien. En este caso, como estamos hablando de los alimentos. Entonces, por ejemplo, la palabra seguridad es una palabra que se define desde lo negativo, o sea, la ausencia de riesgo. ¿El riesgo de qué? De, en este caso, tener un alimento. Entonces, cuando hablamos de seguridad alimentaria, estamos hablando de cómo evitar la falta de alimentos. Ya luego hablaremos de todo el tema de que sean alimentos de calidad, que sí aporten los nutrientes adecuados a lo que nosotros tenemos en nuestra vida diaria o nuestro gasto calórico, porque hay personas que de pronto consumen más de lo que necesitan y otras que de pronto consumen menos o que consumen mucho de un tipo de alimento y no suplen todo lo que necesitan realmente en su organismo. Entonces, miremos qué bonito este concepto de seguridad que se define como la ausencia del riesgo. Entonces, en este caso, el riesgo, la seguridad alimentaria nos habla de
de evitar el riesgo de que nos falten alimentos. Muy bien, también nos dice que la seguridad puede ser entendida como un estado de bienestar, el cual se percibe como un disfrute en cada uno de los seres humanos. Entonces, si tú estás bien, si te sientes bien, estás en salud, puedes decir que eres una persona que está experimentando un estado de seguridad. Y quién sabe, quién me dice qué quiere decir alimento, de dónde vendrá esa palabra, quién se la inventó, por qué le pusimos alimento y no de otra forma. ¿Qué es un alimento? ¿Quién me dice? ¿Y para ustedes qué es alimento? ¿Qué es alimento? De todo lo que comemos, que nos alimentamos y que nos podemos dar cuenta que de verdad estamos bien alimentados. Porque de pronto nos alimentamos mal, que tengamos un desorden de alimentación y no hay un alimento adecuado. ¿Sí se alcanzó a escuchar, Faber? Sí, alimento, me parece que digo que alimento es todo lo que comemos y que si nos alimentamos mal, entonces estamos mal alimentados y de pronto no bien nutridos, por así decirlo. ¿Quién más me dice que es un alimento? Oiga, ¿qué sustancia nutritiva para el cuerpo? Dijo. Una sustancia nutritiva para el cuerpo. Muy bien. ¿Quién más me dice que es un alimento para cerrar esta ronda de preguntas? ¿Quién me va a indicar un alimento ahorita más tarde? Muy importante. ¿Cómo vamos a hacer con los alimentos? Muy bien. De todos los productos que consumimos. Los productos que consumimos, muy bien. Hay productos que consumimos que puede que no sean alimentos, pero bueno, vamos a mirar entonces el término alimento y ya pasamos a definir qué será eso de seguridad alimentaria. Porque la seguridad ya vimos que entonces es la falta de riesgo, o sea, tener, por ejemplo, los alimentos. Pero entonces, ¿qué son los alimentos? Yo les cuento. Está definido o dicen que la palabra alimento viene del latín alimentum y que a su vez esta palabra significa aló, se me fue como la señal. ¿Me escuchan bien? Sí, ya volvió. Nos quedamos en suspenso. La palabra significa. Bueno, con la palabra alimento, que significa lo que te hace crecer. O sea, lo que te hace crecer, lo que está orientado a que nos desarrollemos, a permitir o a darnos la vida. En otras palabras, esto quiere decir que los alimentos son como estos elementos que le permiten a los seres humanos, y no solo a los seres humanos, sino también a otras especies, poder desarrollarse, poder crecer, poder subsistir, poder seguir viviendo. Entonces, me parece muy bonito cómo se define desde el latín la palabra alimento, lo que te hace crecer, lo que te permite desarrollarte. Entonces acá viene como todo el tema de lo que decíamos ahorita. Alimento o alimentarnos bien no es comer de más, no es comer, por gula o por diversión o por aburrimiento también o por ansiedad. Muchas personas que se van para la nevera cuando están tristes o ansiosos, sino que tiene que ver con esa posibilidad de comer lo que necesitamos, no más de ahí. Hay algo muy importante y es que para los seres humanos, a diferencia de otras especies, nosotros tenemos 3 contextos en los cuales seleccionamos los alimentos. Y el primero es en el campo nutricional. ¿Qué quiere decir esto? Que ese alimento nos proporciona una energía, nos proporciona unas calorías y algo que nos permite a nivel fisiológico, a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, permitir ese calentamiento del cuerpo, que es lo que hace que
no nos vayamos a morir por falta de calorías. Entonces, esto es la parte nutricional. Los alimentos para nosotros como seres humanos también tienen una connotación social. ¿Qué quiere decir eso? Que favorece la comunicación, nos permite el establecimiento de lazos afectivos y las conexiones sociales y la transmisión de cultura. Entonces puede que no sea algo nutricional, pero si nos permite relacionarnos con otras personas y transmitir la cultura, se puede considerar que es un alimento. Ahorita les doy un ejemplo más claro de esto. Y también está la parte psicológica o la connotación psicológica de los alimentos, que ya es ver una mejoría en la salud emocional y nos proporciona una satisfacción y obtención de sensaciones gratificantes a la hora de comer. Entonces miremos que cuando uno dice, no, pues comida, ¿quién habla de comida? Pero todo el tiempo, todo el día, varias veces al día, si no es una de las actividades que más hacemos, después de hablar es comer. Entonces, de allí la importancia de que podamos entender para qué, y aquí venimos con esta tercera pregunta, ¿para qué comemos? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? Ya tenemos como un poco de claridad en el tema de qué comemos y por qué comemos, porque tenemos cerca esos alimentos, porque influye la cultura. Ya aquí pusimos la parte social, la parte psicológica y la parte nutricional, porque es algo que nos permite poder subsistir, poder sobrevivir, poder seguir caminando, nos da la energía, nos permite desarrollarnos y crecer. Entonces, ¿para qué comemos? En el prodigio, por ejemplo, ¿para qué comen? ¿Ustedes se han preguntado alguna vez, bueno, yo para qué como tal? O sea, ¿quién se inventó eso de comer? ¿Por qué tiene que comer uno tanto? Yo alguna vez me lo pregunté, no sé si ustedes se lo habrán preguntado. ¿Quién me cuenta? ¿Se me fueron o qué? ¿Qué pasó? A ver, a veces yo pienso que es que hacemos cosas muy ricas. Estoy hablando, espera. A veces en la cocina hacemos cosas muy ricas. Entonces Ajá. nosotros tragamos y tragamos y nos preguntamos, ¿pero por qué comemos tanto? ¿Por qué comemos tanto? Pero es porque a veces es el antojo de uno, cuando ve cosas buenas. Y el cuerpo como que lo pide. No que uno ve se antoja una carita asada y ahí la compra y no la tiene, porque el cuerpo lo pide. Muy bien. Y un antojito de una hamburguesita o algo, entonces como con un antojito y el cuerpo lo pide y uno se la manda a hacer, pero no a diario. Ajá. Muy bien. Entonces, en ese caso sería, comemos para calmar los antojos o las sensaciones que nos dan. Yo pienso ¿Para que qué a más veces, pero otras comemos? veces ¿Quién me gente... dice? Para vivir, si usted no se alimenta, si usted no come, no tiene energías y no tiene forma de vivir. Es algo primordial. Porque nosotros como motorcitos, si no nos echan gasolina, no funciona, y así el cuerpo de nosotros, el organismo, si nosotros no consumimos cosas así, nosotros no funcionamos, porque acá donde estoy no almuerzo y tengo hambre. Muy bien. Una última persona que nos diga para qué comemos. En el prodigio, ¿para qué comen? Para sostener este cuerpo, y si no, ¿cómo? Ave María, para sostener el cuerpo. Muy bien. Si no comemos, no sostenemos este cuerpo gordo y grande que tenemos. Muy bien. Bueno, tienen razón en lo que ustedes afirman, y es que nosotros comemos, nos dice la compañera Janet, para calmar un antojo o por una necesidad. Ahorita vamos a ver si eso es físico o si es mental. ¿Por qué? Porque ya el hambre, que es lo que hemos relacionado durante este encuentro con los alimentos o con ese deseo de comer o con esa necesidad de comer, esa hambre que sentimos
no necesariamente tiene que venir de algo fisiológico, o sea, quiere decir que nuestro cuerpo necesite el alimento para sobrevivir, desarrollarse, crecer y nutrirse, sino que puede ser psicológico. Por eso ahorita hablábamos que habían 3 connotaciones o concepciones desde las cuales podemos identificar o seleccionar los alimentos. Entonces, puede que sea un hambre psicológica y esos son, por ejemplo, los antojos que nos nombraban allí. Ese antojo, puede que yo no necesite la hamburguesa para poder sobrevivir y seguir adelante. Puede que con otra cosa también sacie mi hambre, pero desde lo mental, desde lo psicológico, mi cuerpo, mi cerebro me está diciendo que tengo que llenar es una necesidad social, no una necesidad fisiológica. Sucede que la alimentación es el primer vínculo que nosotros establecemos con nuestra madre. ¿Qué me dicen ustedes? ¿En el vientre nos vemos? ¿Cómo será ese proceso allá dentro del vientre? ¿Se podrá llamar alimentación o cuál será el primer alimento que nosotros recibimos en la vida? ¿Qué dicen? El primer alimento, la leche materna. Puede ser. Y entonces dentro del vientre de la mamá no crecimos, no nos desarrollamos, no nos nutrimos, nuestras células no recibieron energía, calorías y todo esto, que es lo que hacen los alimentos en el cuerpo. Yo no escucho, Gaber, eso escucha entrecortado. Ya les vuelvo a repetir. Entonces les pregunto. ¿Qué pasó ahí? Ay, ¿cómo estaban de contentos ahí? Mira. Claro que sí. Yo pienso que no. Dígame, doña Marta. Oye, ¿fue la luz o qué? Yo no sé qué pasó. Aquí en el aula lo estamos escuchando bien. Ah, bueno. Sino que a veces cuando alguien abre el micrófono para participar, puede suceder que se cruzan las dos comunicaciones. Pero entonces, doña Marta nos iba a decir algo, si algo ahorita nos cuenta, o si se anima nos dice. La comunicación está muy mala, casi no se escucha y ustedes tampoco me escuchan a veces cuando yo hablo, qué pena. Ah, bueno. Vamos a mirar cómo lo solucionamos y si no les cuento que esto va a quedar entonces grabado y lo vamos a publicar por si de pronto sigue así, aunque veo que algunas personas nos están escuchando bien, entonces puede ser el internet. Entonces continuamos. Les estaba comentando. Ya la estoy escuchando ya. Federico me iba a decir algo. Sí, Faber, aquí en la sala algunas personas opinaron que en el vientre materno hay una alimentación por el ombligo y por el cordón umbilical. Muy bien, por ahí se transmiten los nutrientes a través de la sangre. Muy bien, a eso iba. Entonces, miremos que incluso desde nuestra formación como células, ya hay una necesidad calórica que se está supliendo. Nuestras células se alimentan. Sin esa alimentación que reciben las células, nosotros no podríamos existir. Entonces, estos nutrientes, estas enzimas que el cuerpo va recibiendo, son tan necesarias que sin ellos no podemos seguir viviendo, o que si alguno de estos elementos nos hace falta en alguna etapa de nuestra vida, nuestro desarrollo se va a ver afectado. Desde allí la importancia, y esto contestando a la pregunta de por qué o para qué comemos. Entonces, para vivir, claro, y también es como nos decía una de las personas que participó, es la gasolina para el cuerpo. Nosotros somos una especie de máquina biológica que necesita estar con un combustible, y ese combustible es el alimento, para funcionar bien y para sostenernos y desarrollarnos en el tiempo. Entonces me parece que queda claro el concepto de qué es
la alimentación y por qué nos alimentamos. Nos dice doña Marta que está un poquito malo el sonido. Yo creo que puede ser tu velocidad de internet, doña Marta. O me confirman en la sala del prodigio cómo Se están. escucha bien, a ver, aquí se escucha bien. Ah, bueno, perfecto. Doña Marta, vamos a continuar y si algo entonces te invitamos más adelantico a recibir a ver el video. Bueno, entonces nos vamos con el segundo, con la segunda conclusión de esta charla que tenemos el día de hoy, y es que los alimentos son indispensables para nuestra vida. Ahora vamos a mirar por qué esos alimentos y por qué no otros, o cómo mejor. Que me contesten cómo pueden mejorar la alimentación, si ya vimos que tiene 3 componentes: el nutritivo, el social y el... Ayúdenme pues, o es que no están tomando nota. 3 componentes, falta uno. Nutricional, social, ¿cuál es el otro? Yo. Seguridad alimentaria. Nutricional, social, ¿cuál es el otro? Nutricional, social, ¿y cuál es el otro? Nutricional, social. Por ejemplo, los antojos. Los antojos hacen parte de qué componente. Componente, yo sé qué componente. No, son 3 componentes, nutricional, Se social. les olvidaron, vean, se los recuerdo para que los apunten. Todos los alimentos tienen esos 3 componentes. El componente nutricional, que es el aporte que el alimento nos está dando al cuerpo desde lo fisiológico. El componente social, que es toda la parte cultural y las relaciones con los demás. Y el componente que alguien nos dijo por ahí que les daban a veces antojos o que quiero comer o la ansiedad, que tiene que ver con lo psicológico, con lo mental. Entonces, los alimentos en nuestra sociedad cumplen esos 3 o tienen esos 3 componentes o esas 3 formas de mirarlo, desde lo nutricional, desde lo social y desde lo psicológico, para que no se les olvide. Listo. Entonces, por ejemplo, yo les voy a hacer una pregunta para que vayamos mirando qué alimentos son los que necesitamos y qué alimentos no, para poder darle respuesta a este asunto de cómo puedo mejorar mi alimentación. Primero, el primer punto para saber cómo mejorar la alimentación, tomen nota. El conocimiento de lo que yo necesito durante el día. Entonces, lo primero es hacer un diagnóstico. Yo no estoy escuchando nada. Realmente yo qué nutrientes o qué alimentos necesito o cuáles de todos los alimentos que estoy consumiendo me brindan. ¿No me están escuchando? Sí, que repita, Faber, porque se escuchó interrumpido. Ah, bueno, listo. No escuches nada, Fabi. Bueno, estábamos hablando de los alimentos y para que puedan tomar nota de los alimentos de por qué consumimos o cómo podemos mejorar la alimentación. Entonces, el primer punto para saber cómo mejorar la alimentación es tener el conocimiento de lo que yo necesito, o sea, cuál es mi gasto, qué es lo que yo necesito o esa reserva que yo realmente tengo y qué alimentos de los que yo consumo me permiten
recibir esa necesidad o suplir esa necesidad que yo tengo. Entonces, el primer punto es hacer un autodiagnóstico, hacer una autoevaluación de cuál es mi necesidad física, fisiológica, corporal, para poder llenarla con esos alimentos. Es decir, el primer punto es que ustedes puedan entender, puedan establecer cuál es su necesidad real en su alimentación. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo la persona que tiene que trabajar en la agricultura todo el día, en trabajos pesados, que requiere un alto consumo de energía, a una persona que de pronto está en una oficina y requiere un alto consumo de energía, pero para alimentar de pronto más operaciones mentales. Entonces, es diferente la alimentación que debe tener la persona que está trabajando todo el día en algo pesado, que la persona que de pronto tiene menos necesidad de estarse moviendo todo el día. Entonces, ese es el primer punto para saber cómo mejorar nuestra alimentación. Segundo, lo que nos hablaban ahorita, el equilibrio, el balance, esa posibilidad de tener diferentes frutos, frutas, alimentos. Faber, repite, porfa, que se te entrecortó. Granos, porque me parecen diferentes. A ver, estás teniendo como inconvenientes la con necesidad el internet. No se va a suplir consumiendo una sola cosa o consumiendo todos los días lo mismo, porque eso es lo que hay o porque eso es lo que tenemos, no. Entonces, recuerde, primero, entender, conocer cuál es mi necesidad real de nutrientes. Y segundo, cuáles de esos elementos que tengo alrededor me sirven para lo que yo necesito. Listo, por acá me están como escribiendo algo, no sé, me cuentan. Yo me va contando si hay preguntas en el chat o algo. Bueno. Sí, lo que pasa es que se te entrecortó una gran parte. Fab. ¿Se te cortó? Sí, se te entrecortó una parte y no sé realmente las personas hasta dónde te habrán logrado bueno, escuchar. Cuéntame dónde iba. Que nos cuenten en el aula segura qué fue lo último. Exacto, cuál fue lo último que le escucharon. Se le escuchó la primera parte. Por dicho, lo último que dijo fue lo último que se le escuchó entrecortado. Lo del equilibrio del balance. Acá de pronto me escuchan mejor. Sí, se escucha bien. Ahora sí. Bueno, íbamos entonces en algunos pasos para mejorar nuestra alimentación. Entonces yo les estaba contando que el primer paso para mejorar nuestra alimentación es hacer un autodiagnóstico de cuál es mi necesidad real de energía durante el día. Entonces, no es lo mismo una persona que tiene que trabajar en el campo o tiene que estar en un trabajo pesado donde su gasto de energía es bastante alto, a una persona que de pronto trabaja de forma más quieta o más tranquila o de menos movimiento. Su cuerpo no le requiere tanta energía como la persona que está haciendo una actividad física pesada. Y hay algunos nutrientes o alimentos que son más específicos para las personas que, dependiendo pues sus actividades, si son físicas o si son mentales. Bueno, recordemos entonces, ese es el primer elemento para saber cómo puedo mejorar mi alimentación. El segundo elemento para saber cómo puedo mejorar mi alimentación, después de saber qué necesito, cuánto necesito, entonces es empezar a identificar de dónde o de qué alimento puedo obtener esos alimentos. Y lo que yo les estaba mencionando ahorita, miremos esta imagen donde nos muestra que hay variedad en la alimentación, la variedad
Incluso lo que vamos a hablar enseguida de las huertas, la variedad. Entre más variedad haya en nuestra alimentación, más posibilidades de adquirir los alimentos que necesitamos, porque no necesitamos los nutrientes, perdón, que necesitamos, porque no necesitamos un solo tipo de nutriente, necesitamos varios tipos de nutrientes. Entonces, por eso debe haber un equilibrio, un balance o una especie de forma de alimentación que nos permita estar bien en nuestro organismo y cumplir con las actividades con las que estamos enfrentados día a día. Entonces, el tercer elemento, para cerrar esta parte de cómo puedo mejorar mi alimentación, tiene que ver con la salud. Si usted ya se dio cuenta que está con sobrepeso o que da 3 pasos y ya se marea y ve estrellitas, pues aparte de que puede tener hipertensión, también puede ser una mala alimentación. Tiene mucha sal, mucha grasa, como les venía diciendo en el segundo componente o en el segundo paso. El balance, el equilibrio es lo más importante, sumado a la variedad. Entonces, cuando nosotros abusamos de un producto, de un alimento, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo se va a descompensar. Entonces, ahí es donde va todo este tema de la medición, de saber como la fórmula para nuestro organismo, y no es lo mismo lo que come una persona a otra, lo que necesita una persona a otra, si todos comamos lo mismo, las cantidades pueden ser diferentes. Entonces, es elementos importantes para que ustedes vayan pensando cómo pueden mejorar su alimentación. El cuarto elemento y último de esta parte tiene que ver con lo que vinimos a hablar hoy. Después de que yo ya sé qué necesito, es el primero, cuánto necesito, qué necesito, el gasto calórico. Tenemos el de dónde lo voy a conseguir, que es el segundo, o sea, qué alimento me lo proporciona. Y tenemos el tercero, que es cómo ese alimento va a llenar desde una forma balanceada, variada, mis necesidades o mi alimentación. Es el cuarto elemento, muy importante. Yo creo que ninguna de las personas presentes tenemos eso en cuenta, y es cómo se generó, cómo se cosechó ese alimento que yo estoy consumiendo. Ahí ya tiene que ver con lo que nos mencionaban ahorita, la inocuidad del alimento, que se hayan utilizado fertilizantes o agroquímicos, o que sea un alimento genéticamente modificado, pues no sé. Ya hay muchas otras variables que tienen que ver con todo este tema de la alimentación y que es importante tenerla en cuenta para saber cómo puedo mejorar mi alimentación. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué estamos hablando de esto para las huertas caseras? Esta pandemia, yo les voy a regalar un poquito de contexto. Esta pandemia hizo que muchas personas nos diéramos cuenta de que en 2 o 3 días, si no llega el camión cargado con las verduras y con los alimentos, si se para el transporte, nos quedamos sin con qué comer. ¿Por qué? Porque nuestras rutas o nuestros sistemas de alimentación no nos brindan lo que nombramos ahorita al principio, que es una seguridad. O sea, nadie me puede decir que está seguro de que siempre ese camión va a llegar, de que siempre esa papa va a llegar, de que siempre en el granero voy a ir a poder comprar los granos o la panela o todos los alimentos que vienen de otras partes. Entonces, esta seguridad alimentaria también tiene que ver con ese acceso que nosotros tenemos y esa posibilidad de llegar y acceder a esos alimentos. Entonces, no lo podemos perder de vista. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros, ahorita con la pandemia, nos dimos cuenta de que hay una falla en ese sistema, y es que los mismos territorios no producen
lo que ese mismo territorio necesita para subsistir, para sobrevivir. Pues allí ya hay una dificultad. ¿Por qué? Porque no vamos a tener una seguridad. Estamos en riesgo, no hay seguridad. Entonces, les hemos hecho como esta propuesta y les agradecemos por haberla acogido y espero que la saquemos adelante. Es todo el tema de las huertas caseras. No quiere decir que una huerta casera ya me va a dar una seguridad alimentaria y voy a tener ahí todo lo que necesito para sobrevivir. No, pero puede permitir en un porcentaje considerable que podamos tener acceso a alimentos de buena calidad. Nosotros mismos vamos a ver cómo los cultivamos, no van a pasar por un montón de manos, no va a pasar por una carretera, no va a pasar por el que lo embaló, lo manejó, no va a pasar, no le vamos a poder hacer toda la trazabilidad al producto y vamos a saber que es un producto de óptima calidad, limpio, sin químicos, sin fertilizantes, simplemente con lo que nosotros podamos adicionar a este producto. Entonces, estos elementos que les he venido mencionando durante esta charla, lo que buscan es que ustedes puedan pensar, bueno, este alimento, sí, ya sé por qué como, porque necesito vivir. Claro, pues necesitamos vivir. Pero bueno, además de que sé que como porque necesitamos vivir, entonces, ¿qué realmente necesito yo para poder vivir? Puede que esté comiendo algo que no sea adecuado y por eso tengo algunas necesidades o fallas en mi sistema, en mi salud, no me concentro, bueno, muchas otras cosas que pueden pasar. Y esta oportunidad o esta posibilidad que nosotros estamos aquí realizando tiene que ver con todo este tema educativo en el tema de las huertas caseras. Entonces, vamos a mirar unos requisitos en estas huertas caseras, pero antes de mirar estos requisitos, me gustaría que ustedes me cuenten qué piensan, cómo van hasta ahora, si es claro el tema, si les parece importante reconocer, aprender a identificar cuáles alimentos son los que me permiten tener un mejor y un adecuado desarrollo y en definitiva una salud, porque realmente a eso es a lo que le estamos apuntando, a la salud. Entonces, cuéntenme cómo lo ven hasta ahora, si ha sido de su interés, si ha sido de su nutrición mental en este caso. Entonces me gustaría escuchar qué piensan hasta ahora, hasta este momento. Sí, Federico, dime. No, que estoy preguntando aquí en la sala que quién va a hablar. Ah, bueno, no. Hablen todos. Y está abierto el micrófono. Faber, hola. Mira, muy bueno el tema y todo lo que sea, pero lamentablemente la comunicación está muy mala, o sea, apenas se está todo entrecortado, poco lo que cogemos, así pues la situación, o sea, si no se coge bien el tema, lamentablemente todo estuvo muy entrecortado. Muy bien, vamos a tratar entonces de publicar el video para que lo puedan tener lo antes posible. ¿Alguien tiene alguna duda? No, que aquí todos son expertos en seguridad alimentaria. Ah, bueno, perfecto. Y porque el 90%, 99% aquí son mujeres. Muy bien. Y tienen su huerta ya organizada. ¿Le hablo por allá? Que la idea es arreglar la huerta. Que la idea es arreglar la huerta, dijo Blanca. Muy bien, esa es precisamente la idea, mejorar esas condiciones en las que tenemos y poder aportarle en un porcentaje a la seguridad alimentaria.
Sí, Nancy dice que ya hay unos procesos previos y que sería reforzarlos. Muy bien, perfecto. Por eso estamos acá en este espacio, porque no vamos a partir de cero, sino que estamos construyendo entre todos y todas. Yo opino que si en los corregimientos, que todo el mundo aprovechara el solarcito, sembrando de pronto todo lo que da acá en el prodigio, no tenemos que consumir tantas frutas, tantas cosas de afuera, porque verdaderamente tenemos el solar y si nos da, lo que nos da mucha la pereza sembrar, pero los solares sí dan, la tierra sí da, porque en mi solar ahí tengo yuquita, tengo cebolla, tengo sábila, tengo algunas matas medicinales. Entonces, si todo el mundo nos ponemos así a tener algo en el solar, de pronto tuviéramos una alimentación más balanceada y más segura. Muy bien, muchas gracias, doña Janet. Precisamente por eso estamos aquí hoy, porque nos dimos cuenta que hay una necesidad de volver a tener en la casa, en el patio. Ahorita doña Ofelia nos mostraba la huerta, que no se necesita tener un solar o una finca de 1 hectárea o de 1000 hectáreas para poder cultivar. Hay personas que tienen 10.000 o no sé cuántas hectáreas, no tienen ni una sola planta para alimentarse en ese espacio. Entonces, esto es un tema de, como lo vamos a ver aquí, primero, de voluntad. ¿Cuáles son estos requisitos para poder construir o generar un fortalecimiento de las huertas caseras o de nuestra seguridad alimentaria? Entonces ahí vemos que lo primero es la voluntad. ¿Por qué la voluntad? Porque si teniendo la tierra no lo hacen, pues nos quedamos ahí pasmados, nos quedamos sin poder realizar. Si no hay la voluntad para mover el cuerpo no se va a mover solo. Entonces tenemos que tener primero esa posibilidad o ese deseo, como decían ahora, ese antojo, de que inicialmente el hambre nos mueva a comer, pero ahorita nosotros tenemos la posibilidad de pensar en ese consumir alimentos que sean adecuados a nuestras necesidades, no simplemente el antojo por el antojo, llenar el hambre por llenarla y ya, sino qué tipo de alimentación le voy a dar a mi organismo y también pensando en esa calidad de vida o en esa seguridad que muchas veces se pierde de vista y cuando nos damos cuenta ya es demasiado tarde, han pasado muchos años con un hábito alimenticio perjudicial para nuestra salud y cuando nos vamos a dar cuenta de que lo estábamos haciendo mal, ya no podemos corregir ese asunto. Entonces ya ahí tocaría era pagar el tiempo perdido, como se dice. Bueno, el segundo elemento que tenemos acá como requisito es tiempo. Como ustedes saben, una huerta, sembrar, cultivar, es un proceso de amor, es un proceso amoroso, es un proceso en el que nosotros ponemos nuestra intención, nuestro tiempo, nuestro, no sé, hasta nuestra posibilidad de desarrollarnos a través de la siembra. Entonces, para este proceso de huertas caseras, si ustedes tienen 1000 cosas, si ustedes no pueden ni siquiera con lo que tienen y no saben de dónde van a sacar más tiempo, bueno, pueden usar la huerta para desestresarse porque es un espacio para estar en armonía con la naturaleza, para descargar incluso la energía metiendo las manos en la tierra. Pero si usted no le ha sacado tiempo, si a usted no le gusta, si no tiene la voluntad, no tiene el tiempo para hacerlo, es mejor que no lo haga porque va a dejar el proceso en la mitad. Muy bien, el espacio. Como les venía diciendo ahorita, no se necesita de 1 hectárea ni de un solar muy grande, sino que como nos mostraba doña Orfilia, en canecas, incluso en madera, en tarros, en ollas viejas, en lo que sea, se puede montar una huerta. Entonces, debemos contar con esa voluntad, con ese tiempo y con esa disposición para adecuar un espacio
para poder sembrar. Ese es el otro punto. No es simplemente que tengo ahí, porque puede tener la hectárea de tierra, pero no tiene la voluntad ni el tiempo para cultivarla. Entonces no es un solo de estos elementos, sino todos ellos. Hay que irlos cumpliendo uno a uno para poder tener una huerta, una adecuada huerta en sus viviendas o en sus casas o en sus solares. ¿Qué es lo otro importante que debemos tener en cuenta aquí? Bueno, ese espacio esté libre de factores externos que puedan, o sea, ese espacio tiene que estar adecuado. No es simplemente, ay, tengo el espacio, no. Que muchas personas me comentaron a mí que con el programa de huertas caseras de familias en su tierra, el vecino que de pronto tenía un potrero ahí al lado lindante con su huerta, fumigaba y se les morían todas las matas. Entonces, tienen que buscar un espacio adecuado. No se necesita que sea un espacio muy grande, pero sí que esté protegido de factores externos que lo puedan dañar. Y también porque si el vecino está ahí, tienes ahí la cebolla o el tomate y el vecino pasa fumigando y le cae a tu tomate y a tu cebolla, después tú te lo comes, entonces tampoco estamos haciendo nada. Entonces es importante tener en cuenta ese espacio. Muy bien. Yo pienso que, por ejemplo, es importante sembrar matas que así se den acá, porque acá no puede sembrar algo que no se dé. Eso es también de acuerdo al clima, al terreno, y entonces yo pienso que lo más natural es la cebolla, pues, porque la verdad que si fumiga, sí se acaba todo. Por ejemplo, yo tengo yuquita, el marido no está olvidando fumigar, toca con asadón, es constante asadón, pero ahí va el cultivo. No, pero yo digo es porque algunas personas me dijeron que perdieron su huerta porque la tenían al lado de un potrero o se les metió una vaca y se les comió todo. O sea, el espacio debe estar adecuado y debe ser seguro. La vaca y Sí, o el caballo que soltaron se le metió a la huerta y se le comió y le dañó todo. También ha pasado. Entonces, cuando hablamos del espacio, es que sea un espacio seguro y adecuado para esto. Y lo que nos dice doña Janet tiene toda la razón. Esos productos que se van a sembrar tienen que dar en la región. Por eso ahorita hablamos de qué necesito yo realmente para poder tener una alimentación equilibrada o balanceada o adecuada a mi necesidad individual y personal de gasto energético. ¿Cuáles son los alimentos que yo necesito? Y cómo puedo conseguir esos alimentos en el medio en el que yo estoy. Si no es a través de un alimento, de otro. Pero, por ejemplo, en ese espacio donde ustedes viven, los alimentos se pueden conseguir, se pueden sembrar sin mayor problema, los alimentos de huerta, creo que todos se pueden sembrar. Incluso la papa. Hace poquito vi y ya por ahí conocí esta papa de aire o papa de árbol o papa de bejuco, tiene muchos nombres. Es exactamente igual a una papa pastusa, solo que la da un bejuco. Entonces, miren, y es de este clima tropical. Entonces, usted me diría, pero es que la papa sí no la puedo sembrar. Sí se puede sembrar, hay que buscar la forma de hacerlo. Muy bien. Es materiales y recursos. Para uno hacer una huerta no necesita mayores cosas, pero sí se necesita la tierra, se necesita el abono, se necesita tener el entable o las ollas o los tarros o lo que sea donde se va a montar la huerta o para marcarlo. Entonces aquí voy a sembrar esto, aquí voy a sembrar esto, bien bonito. Se necesitan los materiales y unos recursos. En esta parte les quiero hacer énfasis de que este proceso de acompañamiento es de fortalecimiento de huertas. Está bien si una persona quiere empezar desde cero, muy bien, pero nadie empieza desde cero. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen un conocimiento y porque les van a poner el espacio, van a poner el tiempo, van a poner su voluntad. Entonces nunca vamos a empezar de cero. Y lo otro es que la tierra, el abono orgánico, lo que se necesita, las mezclas de esto, vamos a recibir unas capacitaciones, pero
depende de cada una de ustedes, qué tanto se esfuerza y qué tanto tiempo le dedican, qué tanta voluntad tienen, qué tanto espacio dedican para generar este proceso. Entonces, por eso tenemos aquí que uno de los requisitos es tener esos materiales y recursos para poder hacerlo. Muy bien. A ver, Dímelo. yo me voy a retirar porque en el almacén se me llenó y toca ir a atender a los clientes. Entonces, No, ahí yo tranquila, más ya vamos contando. a redondear para terminar. Bueno, Muchas pues entonces gracias. después me doy cuenta. Muchas gracias. Listo. Bueno, y tenemos esta parte última que no es menos importante, que tiene que ver con esa constancia y dedicación. Como les decía acá al principio, con la voluntad y con el tiempo. No es simplemente llegar y dejar las semillas ahí y volver a los 4 meses a ver qué dio. No, eso necesita un cuidado, necesita una atención, necesita amor, tal que en una relación de pareja, constancia y dedicación, porque si no, se muere la planta y se muere la relación. Entonces, estos son los requisitos, esto es lo que nosotros necesitamos para poder empezar con este proceso de huertas. Les recuerdo, es un proceso que va a ser de fortalecimiento, de capacitación, en el que nosotros vamos a acompañar ese proceso que ustedes tienen y que a medida que ustedes vayan avanzando en ese proceso de fortalecimiento, entonces se va a hacer la asesoría o el acompañamiento. ¿Listo? Entonces, A me ver, yo gustaría que me quisiera cuenten dudas, preguntas, comentarios. recomendaciones, no sé si ya lo habrán dicho, pero escuchando a doña Janet y teniendo en cuenta que ella habla como con tanta propiedad de varias cosas que ya tiene sembradas, no sé qué tan viable sea, estoy hablando desde Medellín y no desde lo que el prodigio pueda permitir, y es que puedan, entre las personas que ya están, porque veo que ya algunas tienen huertas caseras, como hacer un día, como una, no sé, como una pasantía o no, una pasantía, no, como una visita a esas huertas caseras que ya hay en el territorio para que puedan aprender lecciones aprendidas, valga la redundancia, conocer de pronto si alguien, ay, no sé, ay, por ejemplo, doña Orfilia tiene, ¿cómo se llamaba este tubérculo que yo dije que quería? No me acuerdo. Bueno, en fin, plantas o algunas Se hortalizas llama especiales. jengibre. Eso, jengibre, doña Orfilia, gracias. Entonces, ay, no, supongamos, yo no tengo jengibre, ay, doña Orfilia, ¿cómo se sirve? Entonces, como un intercambio de experiencias, de lecciones aprendidas, conocer la huerta de las demás personas para mirar de esa huerta que se puede aprender e incluso también darle recomendaciones. Una sugerencia que podría yo, pues que digo yo que podría funcionar. Y claro, Jorley, para todas las personas que están. La idea de este proceso es precisamente ese fortalecimiento de esas capacidades o de esas condiciones que ustedes tienen en este momento en el manejo de las huertas. Se va a hacer un acompañamiento técnico, se va a hacer visita en campo, se van a brindar algunos insumos como semillas, no sé si posiblemente abonos y otras cosas, dependiendo de cómo vamos avanzando con el proceso. Pero inicialmente es un intercambio de saberes, es un proceso de formación, pues como nos dice Jorley, como nos decía doña Orfilia, claro que sí, la persona ya en ese espacio donde están, tiene el conocimiento, tiene la capacidad para decir, esta planta da y hay que cuidarla de esta forma, esta otra planta no, eso no lo sembremos porque eso no funciona, o hay que buscar una forma alternativa de sembrarla. Entonces, sí, claro que sí, esa es la idea. Esto es un espacio para construir, un espacio de ustedes y para ustedes, con la única intención de mejorar ese, primero, hábito alimenticio, que ustedes puedan tener conciencia de por qué comen una cosa u otra. Y segundo, que puedan identificar cuáles son las mejores formas para adquirir esos nutrientes que necesitan y ojalá que los puedan sembrar en su huerta, pues al menos algunos, no vamos a decir que todo. Sería muy bonito y muy chévere que ustedes puedan construir este tipo de viviendas ecosostenibles o ecosustentables en el que se utilizan
especies menores y todo eso, pero eso ya depende de la capacidad de cada uno de ustedes. Nosotros estamos para capacitar y para acompañar ese proceso. Entonces, ahora sí me gustaría que me cuenten cómo vamos hasta hoy. Federico, si tiene alguna intervención para hacer también para complementar lo que hablamos, y en la parte metodológica, ahora sí, de cómo lo vamos a hacer, y preguntas, dudas y comentarios que tengan las personas. Faber, aprovechando que hubo una buena asistencia hoy al aula segura, me parece muy acertada de pronto el apunte que hace Jorley. Vamos a mirar quiénes de los que están aquí ya tienen un proceso previo, y como yo voy a estar la semana entrante, entonces les voy a hacer las visitas. Entonces vamos a hacer como una especie Muchachos, yo voy a salir porque es que tengo un poco de llamadas para hacer ahorita, entonces estoy, mejor dicho, apurada, listo. Me encanta todo eso y vean, aquí estamos para sembrar lo que sea. Te voy a salirme para comenzar a llamar gente que necesite. Tranquila, Norfi. Así están también aquí más de uno aquí en la sala. Entonces la idea es, Faber, la semana entrante, yo voy a tomar unos datos aquí de las personas que ingresaron al aula y vamos a empezar a hacer ese seguimiento y mirar quiénes ya tienen un proceso previo para entonces iniciar una especie de refuerzo y mirar qué conocimiento de ellos se nos puede o nos pueden compartir para el próximo encuentro. Muy bien. Y lo otro es que vamos a trabajar a través de grupos vocales. Entonces no va a ser, obviamente la visita técnica puede ser familia por familia, pero vamos a tratar de hacer grupos de mínimo 10 personas o 5, no sé cómo estará ahora el tema de bioseguridad, pero manejando pues todo el protocolo, pueden ser yo creo que máximo 10 personas a las que se les va a hacer el acompañamiento y la capacitación, y todo depende de ese estado en el que están, porque no es lo mismo alguien que dice, yo quiero, pero no tengo nada. Bueno, empiece a arar esa tierra, darle asadón, pico, no sé, lo que necesite la tierra para ablandarla, y empiece a hacer el proceso de compostaje, y cuando vayamos avanzando vamos mirando qué más vamos a necesitar. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta, comentario que tengan sobre este espacio? ¿Les gustó, no les gustó? No, aquí está todo entendido en el aula. Sí, está muy importante la clase. Listo. Entonces, nos vemos en 15 días, yo creo, más o menos, para la segunda sesión de capacitación, donde hablaremos temas, dependiendo lo que Federico vea que es necesario hablar o trabajar con ustedes. Será entonces ese segundo encuentro virtual, o ojalá ya podamos estar allá en territorio y hacerlo presencial. Muchas gracias por su asistencia y se cuidan mucho. Muchos éxitos. Gracias a ustedes.